Buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Le doy las gracias a todos por el apoyo que hemos recibido a nivel internacional, de todos sin excepción. Gracias de verdad a todos. Eh, También, por otra parte, a nuestros panelistas y a nuestra productora, Dayansi Bengal, que está con nosotros bajo los controles. También esta primera conferencia de lo que es diabetes a nivel internacional, para nosotros es un placer, ya que a través de esta conferencia hemos aprendido muchísimas cosas, especialmente de las consecuencias de la diabetes, lo que debemos hacer, lo que no debemos hacer. Y para nosotros de verdad ha sido un aprendizaje completamente en todo el sentido de la palabra. Le doy las gracias especialmente a nuestros panelistas por habernos dado esta información tan valiosa, tanto el día de ayer como van a ver el día de hoy. Ahora pasamos con la agenda para el día de hoy. Nuestra agenda para el día de hoy es, tenemos como primer exponente acá el doctor Pedro Quero. Él es médico general y especialista en diabetes y en pie diabético. Su tema va a ser complicaciones de la diabetes y los órganos afectados. Como segundo panelista para el día de hoy tenemos el señor Romero Quilaico, Jr. Romero Quilaico es enfermero especialista en heridas y su tema va a ser diabetes y cuidado de heridas. También vamos a hacerle también una breve reseña de lo que son nuestras redes sociales para que en tal caso si ustedes desean pueden tomar contacto con nosotros. Mi nombre es Marjorie Medina, soy la presidenta de la Fundación Venezolanos Unidos en Aruba y estamos aquí especialmente para servirles. Así sean venezolanos, sean de cualquier tipo de nacionalidad, señores. Estamos justamente en esta isla para servirles a nivel internacional, a todos, de una forma directa o indirectamente. Estamos ahí para apoyarles. Ahora le doy el pase al señor Pedro Quero con el tema complicaciones de la diabetes y los órganos afectados. Pedro, los micrófonos son suyos. Hola, muy buenas tardes, espero que estén bien. Gracias, señora Marjorie. Buenas tardes para todos. Bueno, sí, evidentemente, mi nombre es Pedro Quero, médico general, especialista en pie diabético. Bueno, sí, la diabetes es un tema bastante controversial, es un tema muy amplio y un tema de ciertos tabúes y de que muchas personas tienen dudas a referente de su patología o tienen muchas dudas de acuerdo a de su patología de base. No está de más que la diabetes mellitus tiene su clasificación, pero más adelante la vamos a tocar. Se dice que la patología es una patología crónica. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a vivir toda la vida con esa patología, pero controlándosela, teniendo una buena y una excelente calidad de vida, podemos llegar con una buena calidad de vida a mucho tiempo padeciendo de ella sin necesidad de complicaciones, siempre y cuando el paciente decida cuidarse, tenga una buena higiene alimenticia o alimentaria, evite el sedentarismo y evite ciertas cosas que la diabetes nos puede descompensar. Para nadie es un secreto que la diabetes es una patología bastante con ciertas limitaciones, pero eso va en dependencia del paciente, cómo empieza a tolerarla y cómo quiere asumir las limitaciones. Yo siempre he dicho que las limitaciones son mentales, ¿ok? ¿Qué pasa? Mayormente la diabetes la podemos manejar de acuerdo a lo que nosotros como pacientes o como médicos tengamos ese feedback con el paciente, médico-paciente, paciente-médico, para así el paciente se siente en confianza de decirnos qué nos pasa, por qué está así, síntomas que lo acompañan, ciertas cosas que realmente son importantes para nosotros tener un diagnóstico certero, preciso, conciso y llegar a un tratamiento apropiado, llegar a un tratamiento eficaz, veraz y así el paciente no se nos complique, que es lo que queremos. Realmente las complicaciones se pueden dar
cuando el paciente no cumple con las necesidades o con los requerimientos o con las medidas que realmente el médico, ya me saca en Aruba el médico de casa, en Venezuela el médico tratante, médico general, médico especialista, internista, el médico que la persona decida tratarse. Si yo no asumo responsablemente a cuidarme como paciente, entonces ahí es donde vienen las complicaciones tardías. Entonces ahí viene el paciente a complicarse y ahí viene el paciente con ciertas limitaciones agudas o crónicas. En el transcurso de la conferencia vamos a hablar de las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas y las complicaciones inmediatas, que esos son parámetros que podemos manejar o parámetros que se pueden presentar. ¿Qué pasa con este tipo de complicaciones? Mayormente este tipo de complicaciones, cuando las tenemos, el paciente a veces siente ciertas cosas y por temor las omite, y no es el deber ser. Para eso queremos crear ese feedback entre médico-paciente y que el paciente nos arroje toda la información necesaria para que el paciente no llegue a la complicación que no queremos que el paciente llegue. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una de las cosas que nosotros como médicos queremos también crear? Esa confianza, de que el paciente se sienta en confianza conmigo, con su médico de casa, para poder llegar, como estamos hablando, a un diagnóstico preciso, conciso y a un tratamiento eficaz para que los pacientes no se nos compliquen. Que el paciente sienta de que se siente atendido, que su médico está preocupado y que realmente no va a permitir que le pase. Pero eso es, como vengo diciendo, la palabra clave, es un feedback. Tú me das, yo te doy información, yo te puedo dar lo que más pueda en vista de lo que tú me generes a mí. ¿Ok? Entonces, para entrar ya un poco más en materia, vamos a hablar referente sobre la diabetes. Se dice que la diabetes es una enfermedad endocrino-metabólica. Se dice que esta es una enfermedad porque que su órgano principal se da en el páncreas. Esto es una conjugación del páncreas con la glucosa, la glucemia o el azúcar, en combinación con la insulina. Cuando el páncreas genera la glucosa y está ese déficit de insulina, es donde el azúcar empieza a estar libre por todo el organismo. Y ahí es donde empezamos con pacientes diabéticos. Hace poco me preguntaban de que si la diabetes se pega. No, no se pega. La diabetes es una enfermedad crónica, no transmisible, claro está, que puede ser genética o adquirida. Genética, antecedentes de papá, de mamá o de familiares, ¿ok? De primera o segunda línea. Eso es mi factor predisponente o mi factor genético. Eso es lo que a mí me puede hacer de que yo padezca de diabetes. Que no tengo, soy diabético, pero de repente me dio diabetes. ¿Qué pasó allí? ¿Será que los exámenes están malos? Son interrogantes de ciertos pacientes que hemos tenido en consultas y en cuerpos de guardia o en consultas previamente programadas. No es que de repente estás padeciendo de diabetes. Puede ser que tienes un factor predisponente. ¿Cuál es uno de los factores predisponentes a padecer de diabetes? Que más adelante lo vamos a tocar. La obesidad, las transgresiones dietéticas. Si yo soy una persona que como altas horas de la noche, ricas en carbohidratos, pastas, arroces, panes, eso es un factor predisponente para yo padecer de ciertas patologías. El sedentarismo también, y ciertas patologías que más adelante las vamos a tocar. Para entrar ya en materia, vamos a hablar sobre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, antes llamada insulinodependiente o diabetes tipo 2, ¿ok? O no insulino dependiente, antes se llamaba de esa manera. Actualmente, estudios ya lo han modificado y ya se está hablando de una diabetes tipo 1 y se está hablando de una diabetes tipo 2, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? En la diabetes tipo 1 se dice que esta es antes llamada diabetes insulinodependiente o diabetes juvenil, ¿ok? ¿Qué pasa? Esta dice que representa de 5 a 10 por cada 100 personas que tienen diabetes. ¿Qué quiere decir con esto? Que la diabetes tipo 1, su sistema inmunológico en el organismo destruye las células que liberan la insulina, como estamos hablando ahorita. ¿Qué va a hacer?
sale el azúcar arropa los niveles de insulina, disminuye y aumenta la glucosa en sangre, y por eso el paciente empieza a padecer de diabetes. Con así, llegando a eliminar la producción de insulina, y el páncreas la puede producir, pero llega un momento de que va en declive, o sea, no la va a producir. Entonces, sin la insulina, las células no pueden absorber el azúcar. ¿Qué pasa? Explicándoles el punto de vista para que se pueda entender un poco más claro, desde el punto de vista biomolecular. ¿Qué pasa? Tenemos la célula, entonces, para que la glucosa pueda entrar, o el azúcar pueda entrar en la célula, ella tiene que ir arropada con la insulina, para que la insulina sea el transporte, vamos a llamarlo así, para que pueda entrar en ese estacionamiento de la célula. ¿Ok? Pero entonces tenemos la dificultad de que no tengo suficiente insulina, el azúcar no me va. ¿Qué hace el azúcar? Bueno, si no puedo entrar en este lugar, me voy afuera, me voy a la periferia. Al irse a la periferia, se va a todo el torrente sanguíneo, y ahí es donde empiezan los problemas con la diabetes. Hablando de la diabetes tipo 2, se dice que la diabetes tipo 2, antes llamada diabetes en el adulto o diabetes insulino no dependiente, puede aparecer en cualquier edad, ¿ok? Con mayor frecuencia en la edad adulta, ¿ok? Sin embargo, la diabetes tipo 2 va en aumento, y la diabetes tipo 2 también puede presentarse en niños, y en su gran mayoría en personas que tienen diabetes, se dice que tiene una alta incidencia en los pacientes, porque puede estar por de cada 100 personas, entre 90 y 95 personas pueden padecer esta patología. Entonces, es una alta incidencia, de hecho, es una de las patologías a nivel mundial con alta incidencia, así como tenemos la hipertensión arterial, tenemos la tiroides, o hipotiroidismo, tenemos ciertas patologías crónicas que vas a vivir con ellas siempre, pero no quiere decir de que con esta patología no puedas vivir. Claro que sí se puede, lo que hay es que saberla vivir. Esto se llama, entonces, en la diabetes tipo 1, el cuerpo no puede usar la insulina de forma adecuada, que es lo contrario a la diabetes tipo 1. En este caso, la diabetes tipo 2. A medida que la diabetes tipo 2 empeora, es posible que el páncreas va produciendo menos insulina, y esto lo vamos a llamar deficiencia de insulina. Por eso es que vienen ciertas complicaciones, porque entonces llega un momento de que ya el páncreas no va a seguir segregando la insulina. Entonces se activan ciertos mecanismos, entonces empiezan estas alteraciones. Diferencias entre la diabetes tipo 1. Vamos a la siguiente diapositiva. Diferencias entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 dice que los síntomas pueden compensar en la infancia, ¿ok? O en la juventud o adolescencia. Las personas a menudo buscan ayuda médica porque están muy enfermas debido a los síntomas repentinos de la alta capacidad, o de la alta aumento volumen de sangre, de azúcar en la sangre, ¿ok? A diferencia de la diabetes tipo 2, que la persona puede o no tener síntomas antes de ser diagnosticada. Hay pacientes que dicen, no, va a hacerse unos chequeos regulares, como todos debemos hacernos cada 6 meses o una vez al año, y cuando llegan los resultados, tenemos una glicemia sumamente elevada, y está sintomático, o a lo mejor tiene ciertos síntomas. ¿Por qué me paro tanto de noche a orinar? ¿Por qué me da tanta sed? ¿Por qué como y no engordo? ¿O por qué he perdido peso? Son cosas, tips, o parte del cuadro clínico que el paciente puede presentar, que más adelante los voy a explicar de grosso modo. Se dice que en la diabetes tipo 1, los episodios de bajo nivel de azúcar en la sangre son muy comunes. Son más comunes que en la diabetes tipo 2. Es el típico niñito que fue al colegio y se desmayó. Llega al cuerpo de guardia y no saben hasta que se sabe qué es, porque se realizan sus previos exámenes y se nos da el diagnóstico de que el niño es diabético tipo 1. Realmente en la diabetes tipo 2 es una de las complicaciones, pero no se da con alta incidencia, ¿ok?
El bajo nivel de azúcar o la hipoglicemia no se da con alta incidencia como se da en la diabetes tipo 1. Esto es algo un poco controversial, pero es algo que es necesario saberlo. La otra diferencia entre la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 es que en la diabetes tipo 1 no se puede prevenir. Ya el paciente está predestinado a ser diabético porque no se previene. La diabetes tipo 2, como les explicaba hace unos minutos atrás, sí puede ser prevenible. Ejemplo, retrasar con un estilo de vida saludable, o sea, mejorar mi estilo de vida, incluyendo mantenerme un peso saludable, evitar la obesidad, evitar el sedentarismo, comer de una forma y de una manera sensata y hacer mis ejercicios con regularidad. Una vez que yo haga mis ejercicios con regularidad, yo no estoy propenso a padecer de diabetes, ¿ok? Porque si yo hago ejercicio, como sano, rico en vegetales, proteínas, no es que se va a dejar de comer carbohidratos, porque es una pregunta muy frecuente en el cuerpo de guardia o en la consulta externa. Doctor, o sea que no puedo comer más pan, no puedo comer. No es que no lo puedas comer, comerlo en pocas cantidades o no comerlo en altas horas de la noche. ¿Ok? Porque eso es lo que me predispone a mí a padecer de diabetes. No quiere decir de que hoy comí pan, mañana voy a padecer de diabetes. No. Un factor predisponente. O sea, te predispone. Estás ahí a que lo padezcas. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a hablar sobre las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Entre las complicaciones agudas voy a hacer más énfasis en las complicaciones crónicas, porque en las agudas mayormente eso es cuerpo de guardia, una emergencia del hospital. Entre las complicaciones agudas tenemos la cetoacidosis diabética, que es una de las complicaciones muy, pero muy agudas, que el paciente puede hasta conseguir la muerte. Es una complicación bastante delicada y se lleva un protocolo y un equipo multidisciplinario a nivel dentro del cuerpo de guardia. Ahí tiene que llegar el internista, en este caso el diabetólogo, si hay en el hospital donde esté el paciente, tiene que llegar un equipo multidisciplinario, canalizar venas, canalizar vías parenterales. Eso lleva una serie de tratamientos que no vamos a hacer mucho énfasis allí, porque quiero hacer énfasis más abajo en las otras complicaciones que son crónicas, pero complicaciones tardías. Por eso se llama crónica. Las agudas, le explico qué significa agudo y qué es crónico. Lo agudo, ya. Lo crónico, progresivo, o sea, puede empezar a poco, y hice una complicación crónica, que ya la vamos a ver más adelante. El síndrome de hiperglucémico hiperosmolar, esa es una de las complicaciones agudas. ¿Qué quiere decir esto? Es un paciente que se siente mareado, se siente con fatiga, con sensación de cansancio. Cuando llega al cuerpo de guardia, que tomamos la glicemia, tiene una glicemia en 400, 600, 500. Una glicemia muy alta, claro está. Eso va en dependencia del país. En Venezuela se maneja gramos decilitros, ¿ok? Y en el caso de acá de Aruba y en otros países como Cuba, México, Panamá, República Dominicana, ciertas islas del Caribe y ciertos países de Sudamérica, y aún en Estados Unidos se maneja nomenclatura en gramos decilitros, milimol por litro, perdón. Algo que hay que aprender, que cuando nos llega el paciente a cuerpo de guardia y no entiende la nomenclatura, yo le explico a mis pacientes. Si usted lo tiene, el valor en gramo, en milimol por litro, multiplíquelo por 18. ¿Ok? Ese es un tip que me gusta explicárselo a los pacientes porque a veces van a ciertos laboratorios, porque en Venezuela hay ciertos laboratorios que los dan en milimol por litro. ¿Qué haces tú? Yo agarro, tengo 9.6, multiplico 9.6 por 18, eso me va a dar el valor en milimol por litros. Si la tengo en milimol por litro y la quiero convertir en gramos de si la tengo en gramos de decilitros, perdón, es algo bastante confuso, un poco confuso, pero es práctico. Si la tengo en milimol por litro y la quiero llevar, si la tengo en gramos de decilitros, perdón, y la quiero llevar a milimol, la divido entre 0.18 y me va a dar el rango entre gramos en milimol por litro. Algo controversial, algo un poco bastante confuso, pero es algo sumamente práctico y fácil. Mayormente este tipo de síndromes hiperglucémicos, hiperosmolares, eso es una emergencia, eso es un paciente que llega al cuerpo de guardia, lleva un esquema de insulina, ya ahí cuando llega al cuerpo de guardia eso no es pastillita en la boquita,
Eso es medicamento vía parenteral. ¿Ok? Insulinas, cristalinas, rápidas. ¿Ok? Independientemente, Novorapid, independientemente del país donde esté, vamos a generar ese tipo de protocolos, porque hay protocolos. En las complicaciones crónicas, vamos a desglosarlas, me puedes pasar, estamos en la misma diapositiva, discúlpame. Están las microangiopatías, micro muy mínimas, y las macroangiopatías, o sea, que son complicaciones, son ambas las mismas complicaciones, pero una es micro y la otra es macro, o sea, en órganos más grandes que otros. En las microangiopatías tenemos la retinopatía diabética. Ahí es donde se va a ver comprometida la retina. Por eso el diabético debe tener recurrencia con su oftalmólogo, aunque sea mínimo, una vez al año. ¿Por qué? Porque yo tengo que ir a ver con mi oftalmólogo cómo está la mácula, cómo está la retina, cómo están todo eso para evitar complicaciones. Yo voy a mi oftalmólogo me dice, no, mira, está bien, pero debes recurrir con este tratamiento. Y ahí yo estoy previniendo una complicación de la diabetes. ¿Ok? La nefropatía diabética. Ahí es donde nosotros a veces le preguntamos a los pacientes, y es una pregunta que yo acostumbro a hacerla, ¿cuántos vasos de agua se toma al día? O toma agua cuando tiene sed. Me dicen, sí, doctor, yo solo tomo agua cuando tiene sed. No es el deber ser. Debemos tomar, y siento que estoy escuchando a mi profesora, que la tengo aquí en este momento, no sé, dice, pero tienes que decirle a tus pacientes que debe tomar tanta cantidad de agua. Es verdad, a veces tenemos sed, pero tomamos agua cuando tenemos sed, que no es el deber ser. Y mayormente eso se da en países fríos, sin nada en particular, Diane. Pero sí, mayormente cuando en países fríos, si la persona, como está en un ambiente cómodo, práctico, el paciente no toma agua porque no se siente. Pero en países tropicales, si el paciente a veces toma sed, igual cuando está en el área laboral, están trabajando y no tienen sed, no se paran a tomar agua. No es el deber ser. ¿Ok? La neuropatía diabética también es una de las complicaciones. Complicación bastante agresiva. Complicación, son bastante, más adelante vamos a hablar un poquito de cada una. Las macroangiopatías, tenemos la arteriosclerosis y el pie diabético. Uno de los más fuertes, es muy fuerte, y más adelante el licenciado Romeo la va a hacer un poco más explícito el tema de la cura. Yo voy a hablar a grosso modo un poquito de los protocolos que nosotros utilizamos en Venezuela y ciertos protocolos que me ha tocado emprender o aprender a estudiar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, aquí estamos hablando de la cetoacidosis diabética, como les decía ahorita. Muy grosso modo, muy por encimita, para que todos sepamos el día de mañana que no es que me siento una infección, en el caso del que el paciente sea diabético, me siento una infección, me va a dar una cetoacidosis diabética. No. Una infección la podemos padecer todo, una otitis, una infección de orina, una infección de oído, cualquiera podemos padecer de una infección por un germen oportunista. Dice que se caracteriza por hiperglucemia, o sea, aumento de azúcar, cetonuria, aumento de los cuerpos cetónicos en el organismo, y acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos el pH se clasifica en ácido y en base. Aumenta la parte del ácido. O sea, vamos a para explicarlo de esta manera un poco más coloquial, para que se me pueda entender, porque no todos los que están acá en el live, no todos son médicos. Y lo que se quiere es que la persona aprenda como todos podemos aprender un día de todos, pues. Dice que es causada por acúmulos de subproductos del metabolismo de las grasas, de las cetonas. Por eso el paciente obeso con diabetes, una complicación, el uso inadecuado de la insulina. Ejemplo, pacientes que me siento el azúcar alta y se inyectan. Es delicado y es muy peligroso. Por eso el paciente debe tener un control bastante riguroso o bastante asertivo de cómo debo yo manejar mi esquema de insulina. Hay pacientes que manejan 16 unidades, otros que hay que colocarles 26. Eso va en dependencia. ¿Ok? El inicio de la enfermedad. Llega un momento en que el paciente se siente enfermo y acude al cuerpo de guardia cuando los laboratorios, ¡pum!, todos los niveles disparados.
el inicio de la enfermedad, las infecciones, un ejemplo, un diabético con recurrencias de infecciones urinarias o infecciones multiorgánicas o otro órgano, ese paciente me puede padecer, ¿ok? De una cetoacidosis. Llegó un germen oportunista, su sistema inmunológico estaba comprometido, llegó un germen oportunista, entró y está haciendo desastre y el paciente se nos complica con una cetoacidosis, ¿ok? La pancreatitis es una de las complicaciones. O sea, me da pancreatitis y me puede dar una cetoacidosis. Aumenta la hiperglicemia porque no hay insulina, aumentan los cuerpos cetónicos y sencillamente aumenta la acidosis en el organismo. ¿Ok? Y los traumatismos graves. También más abajo se me desplazó un poco la diapositiva y pido disculpas. También la obesidad. Estamos hablando ahorita de eso. Y los traumatismos graves. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Las complicaciones graves, las complicaciones en este caso crónicas, como estábamos hablando ahorita de las microangiopatías, micros. Ejemplo, se dice que hay un tecnicismo bastante marcado en este point, pero lo voy a explicar. Dice que hay un engrosamiento de la membrana basal, o sea, de la basal de la pared de los capilares. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo, un ejemplo, este es mi membrana. Si yo agarro esto, lo voy a engrosar. Entonces, ya yo estoy engrosando esa membrana, esa pared de la membrana basal. ¿Qué va a pasar? De que yo aumentar el grosor, perdón, no va a permitir de que entre nada. No me va a entrar nada y empiezan esas complicaciones a nivel de la retina, a nivel del riñoncito, a nivel neurológico, ¿ok? O a nivel de las microangiopatías y las macro también, pues. Dice que presenta en de forma generalizada y la hiperglucemia están relacionadas con la diabetes. ¿Qué quiere decir eso? Que estas complicaciones están relacionadas netamente con diabetes. No quiere decir de que un paciente que tenga insuficiencia renal es diabético. No. O sea, una insuficiencia renal sin ser diabético, eso puede ser viable. O puede ser una hepatopatía, puede haber tenido un trastorno de la retina y no es diabético y tiene una retinopatía. ¿Ok? Porque hay patologías propias de la retina. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tengo, en este point, la retinopatía diabética. Se dice que la etiología, las más importantes, la diabetes tipo 1, como le hablamos ahorita ahí en la parte de atrás, la diabetes tipo 2, pero la diabetes tipo 1 es la más importante porque es tardía. ¿Ok? El edema macular, que era lo que estamos diciendo ahorita, que no necesariamente el paciente tiene que ser diabético para padecer de una retinopatía. El edema macular me lleva a una retinopatía. Las glicemias elevadas, un paciente que se mantenga con el azúcar, vamos a llamarle azúcar, 400, 300, 200, o vamos a llevarlo a milimol, vamos a practicar también en milimol, porque seguro tenemos personas acá en Aruba, en 18, en 25, en 30, 16. Esto me trae complicaciones, porque es un órgano diana, así se llama, órganos dianas de la diabetes. Como ya les vuelvo a explicar, la diabetes, órganos diana, riñón, retina, cerebro. ¿Ok? Esas son las complicaciones de las microangiopatías, o sea, de las que son muy pequeñas, porque nosotros no vamos a ver, no podemos identificar el pie como con la retina, o sea, son dos tamaños netamente diferentes. Entonces, me dice que está el factor genético. Un paciente que tiene un trastorno retiniano me va a padecer de una retinopatía. Pero las altas incidencias son las diabetes tipo 1 y las diabetes tipo 2. Con esto no quiere decir que el diabético va a padecer. Si un diabético o un paciente diabético, vamos a llamarlo así mejor, un paciente diabético que mantenga su cronología y su tratamiento apropiado y su control con su oftalmólogo recurrente, no existe la posibilidad de esa complicación. Y la hipertensión arterial diastólica, esa también es una alta incidencia de una retinopatía. Se dice que a partir de los 10 años el diagnóstico de la diabetes el diagnóstico es más eficaz a partir de los 10 años en la retinopatía. Y las lesiones visibles son el 30% de los casos, los que estamos hablando ahorita, que no necesariamente todos se pueden complicar. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí vamos a hablar de la
de la nefropatía, se dice que del 30 al 40% de los casos es diabetes tipo 1. ¿Ok? Mayormente es uno de los casos. Se dice que la diabetes tipo 2 sí son frecuentes, pero se dice que es del 5 al 15%, o sea, que no es la alta incidencia en comparación con la diabetes tipo 1. Con esto no quiere decir de que como mi incidencia es del 5 al 15%, no me voy a cuidar. Debo cuidarme, ¿ok? Entonces dice que existe un largo periodo caracterizado entre la descripción de la albúmina entre 30 miligramos en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ese es el rango que el paciente tiene ese largo periodo y entonces hay ese trastorno de la albúmina en no segregarse y eso enseguidamente, al no ver ese trastorno, se evoluciona al síndrome urémico, que es el síndrome urémico, empieza esa urea a elevarse, y el paciente empieza a hacer síndromes urémicos, que es una de las complicaciones también muy temida en el diabético, porque están las intoxicaciones por uremia. ¿Ok? A la siguiente diapositiva, por favor, para empezar ya a hablar de las neuropatías diabéticas. Ok. Dice que las neuropatías diabéticas, en este caso la diabetes mellitus, es la causa, aquí sí prevalece las neuropatías periféricas. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la neuropatía diabética, las periféricas, o sea, las que están hacia la periferia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacerlo más. Yo vivo en el centro de la ciudad, un ejemplo, yo vivo, vamos a poner un nombre, en Nueva York, pero hay un pueblito más adelante que se llama Quebec. Vamos a ponerlo así, son dos lugares netamente diferentes. Uno está por Canadá y el otro está en... Pero vamos a ponerlo así. Esa es la periferia, o sea, el pueblito. ¿Ok? Vamos a llevarlo. La neuropatía, entonces busca la periferia. Lugares lejanos o distantes. Eso se llama periferia. Etimología de las palabras. Que a veces la etimología de las palabras nos llevan a unos conceptos claros y precisos. ¿Ok? Dice que está caracterizado por la pérdida progresiva de las fibras nerviosas. El paciente empieza a perder sensibilidad. Es donde el paciente dice, no siento, no siento, no siento, y eso nos lleva, a veces el paciente tiene lesiones en el pie y no se da cuenta, y por eso nos lleva a las complicaciones. Entonces, al llevar la pérdida de la sensibilidad, es donde empiezan las complicaciones muy rápidas, muy aceleradas. Se dice que son presentes en el 4% de los diabéticos al momento del diagnóstico. A veces el paciente se siente mal, se hizo los exámenes, me salió el azúcar alta, me voy a tomar, no sé, dicen que el jugo de cují, porque a veces hay pacientes que son muy responsables con su salud, como hay pacientes que no manejan esa responsabilidad. Van y cuando se vamos a ver, hay cierto daño en neurovegetativo o neuropático. Vamos a la siguiente diapositiva. Danke. Ajá, la patogenia. ¿Qué quiere decir la patogenia? Vamos a explicar, porque hay que explicarle a los pacientes que nos están escuchando qué es la patogenia, que esas palabras nuevas, que para ellos pueden ser nuevas y que para mí en algún momento fueron nuevas porque no me las sabía. La patogenia es la patología prácticamente, o sea, ¿qué me lleva a padecerlo o a sufrirlo? Se dice que eso se ve a cambios histopatológicos, bioquímicos y funcionales. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, los cambios histopatológicos, bioquímicos, son las regulaciones de ciertos mecanismos. Ejemplo, ¿qué pasa? Que mayormente hay degeneración de la pérdida axonal. ¿Qué son los axones? Son los encargados de hacer las comunicaciones entre las partes nerviosas y las dendritas para hacer esa conexión, ese sinapsis. ¿Ok? Hay desmielinización. ¿Qué quiere decir desmielinización? Las neuronas están recubiertas, tienen una recubierta y se desmielinizan. O sea, van perdiendo ya se va perdiendo y eso no es, los daños son irreversibles. ¿Ok? Y bueno, ya vamos a finalizar un poquito ya con la parte más básica, que en este caso, nos vamos directamente, por favor, a pediabético, por favor. Para hablar muy a grosso modo, se dice que la etiología, vamos a hablar, el pediabético es una alteración clínica de la base de la neuropática, ¿ok? Ya para culminar. Se dice que se produce una lesión, una ulceración en el pie,
se ulcera y ahí empiezan las lesiones. Las medidas generales, mal control del azúcar, o sea, azúcar elevada, el tabaquismo, el aumento de la alta ingesta de cigarrillo, el sedentarismo, personas que no hacen ejercicio, el tiempo de evolución de la diabetes mellitus mayor de 5 años, no quiere decir que porque yo tenga más de 5 años con diabetes voy a ser pediabético, no. Si tú te controlas y tienes un buen control, no hay problema. La ceguera las lesiones visuales, las enfermedades renales crónicas y mayores de 40 años. Claro está, que creo que no sé si Romeo lo va a tocar, el tema de el saberse el corte de uñas es esencial y vital en los pacientes pediabéticos. Van a su podólogo o van a sencillamente a hacerse las uñas, en este caso la chica, y empiezan a que, no, vamos a quitar este cuerito, literalmente, y ahí es donde empiezan las complicaciones, el paciente nos complica, y cuando vamos a ver, tiene esa zona enrojecida, de enrojecida pasa a un color negruzco, hematomizado, y empiezan a... Otra de las estructuras, en el caso de las locales, la deformidad del pie, el trauma y uso del zapato inapropiado. Sabe que una de las preguntas que nos hicieron una vez, cuando yo estaba viendo la parte endocrino-metabólica, y me gusta que el paciente diabético escuche esto. ¿A qué hora el paciente diabético debe comprar su par de zapatos? Es una pregunta que suena como que la zapatería la cierran a las 5. No. Mayormente el paciente pie diabético o el paciente diabético debe comprar sus zapatos después de las 2 de la tarde. Y es algo controversial y dicen, pero ¿por qué después de las 2 de la tarde? ¿Por qué en la mañana? Yo vengo en la mañana, estoy acostado, el cuerpo está en un reposo, está en declive, no tengo edema, mayormente el paciente diabético hace edema, no tengo edema, no estoy edematizado, y pum, me compro mi zapato, pero el zapato que me compré, un ejemplo, es talla 39, pero al transcurrir del día, el pie se me hincha y empieza el roce del zapato con el pie. Cuando vamos a ver, se le hizo una, no sé cómo se llamará en Aruba, me disculpan, una gorgorita, empiezan los pacientes, no, se me hizo una ampollita. Cuando vamos a ver, ya el paciente tiene una úlcera. Y cuando tiene la úlcera, empieza el proceso. Si entra un germen oportunista, se complican. Entonces, la hiperkeratosis también, ¿qué significa la hiperkeratosis? Esos pies secos que son bastante escamosos, eso también me puede producir un pie diabético. La presión elevada y la movilidad articulares limitadas. Por ejemplo, un paciente que está acostado perennemente en una cama, en posición por alguna patología asociada, se hace una escara y empiezan las complicaciones. Última diapositiva, por favor. Nos vamos a ir directamente a la prevención. ¿Ok? ¿Ya estamos ahí? Se dice que la prevención, el equipo multidisciplinario, manejando ciertos protocolos para que el paciente se sienta a gusto y para evitar complicaciones con su pie, el tratamiento precoz e integral, ejemplo, el tratamiento integral, ¿qué quiere decir esto? Su oftalmólogo, su nefrólogo, su diabetólogo o su internista en este caso, puede ser también un internista, que mayormente acuden a internistas, y su encargado, su podólogo de su cura de sus pies. El examen de las presiones en apoyo, en reposo y en marcha para mantener las zonas de riesgo. Un zapato y un calzado apropiado y evitar riesgos de arteriosclerosis. La corrección del apoyo en el pie con órtesis o zapatos adecuados, que también es importante. La hipoglucemia se dice que es una concentración plasmática. En este caso, aquí la tenemos en milimol por litro, en gramos decilitro, perdón. Pero aquí en Aruba la manejan en milimol por litro. Se dice que las hipoglicemias son menores de la glicemia normal. Algunos laboratorios la manejan de 50 a 100, otros manejan de 60 a 100. Yo por lo general siempre nosotros manejamos de 60 a 100, pero ya de 50 el paciente está en hipoglicemia. En el caso de los gramos decilitros de 4.6 a 6.1, ya por debajo de 4.1, ya el paciente está en hipoglicemia. Dice que mayormente se da, como lo dijimos allá atrás, en pacientes con diabetes tipo 1, que nos llegan los niñitos a cuerpo de guardia desmayados. Las manifestaciones variables, una manifestación complicada es el sistema nervioso central. Un paciente en hipoglicemia es difícil de sacarlo, un paciente en hipoglicemia, cuando nos llega desmayado. El profesor siempre nos decía, siempre nos decía, paciente que le llegue desmayado, trátelo como una hipoglicemia, porque no sabemos si es diabético y se descompensó. Ese es el deber ser. Los fármacos que también me pueden padecer de las altas dosis de insulina. Un ejemplo, el paciente que se tomó la insulina, la azúcar. No, la tengo en
400, voy a aumentar yo mismo la dosis. Se aumentó la dosis y se tomó la metformina. Cuando llega el día de mañana, hizo una hipoglicemia por las altas dosis de insulina o por no saberla usar. Las sulfonilureas y los antibióticos, los medicamentos propiamente hipoglicemiantes, glucemiantes. El alcohol, los fármacos y otras sustancias. Las insuficiencias orgánicas, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática y la insuficiencia cardíaca. La sepsis, infecciones generalizadas, la inanición, también las deficiencias hormonales como el cortisol, la adrenalina y el glucagón, eso también puede ser una de las causas. Y terminamos. No sé si hay alguna pregunta por ahí, señora Mario, o la dejamos para el final. Ustedes nos dirán. Sí, Pedro, tenemos por acá, de verdad que te felicito por toda la información que nos has dado, Pedro. Buenísima. Gracias de verdad por toda esa información. Tengo por acá varias preguntas. Entre una de la señora Nérida, ella me está preguntando, referente, si tengo diabetes tipo 2, ¿puedo dejar de tomar medicamentos para diabéticos si logro eliminar las golosinas y las galletas de mi dieta? Bueno, como le acabo de explicar ahorita, la diabetes es una enfermedad crónica que lo que hay que aprender a vivir con ella, ¿ok? No es que va a dejar de tomar medicamentos porque sus niveles de glucemia están normales, no. Ya hubo una lesión pancreática, su o sea, no hay aporte, desde la insulina no hay un aporte, la insulina no logra captar o no logra recoger los niveles de glucemia en sangre. Y independientemente, por eso mandamos tratamiento para desacelerar ese proceso de glucemia en la sangre. Pero es una patología crónica. Siempre, al decir crónico, es que siempre vamos a vivir con ella. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a vivir con ella. La persona no se debe sentir enferma, ¿ok? Tengo por acá también otra pregunta de la señora Gómez. Ella pregunta, ¿se recomienda monitorear el azúcar en la sangre diariamente, especialmente cuando la persona tiene diabetes? Eso guarda cierta relatividad. Yo mayormente le digo a mis pacientes, de acuerdo a su tratamiento y como vaya controlándose, puede ser interdiario, puede ser diaria, en dependencia de la capacidad que tenga la persona y si es una paciente muy estricta y muy rigurosa con su tratamiento. Yo en lo particular les recomiendo a mis pacientes, tómatela. A veces hay pacientes que se la tienen que tomar 2 y 3 veces al día, como hay pacientes que se la toman una vez al día, o como hay pacientes que se les ha recomendado interdiarias. Lunes, miércoles, viernes, domingo. Eso va en dependencia de la transgresión dietética que tenga la persona. O sea, depende a cómo coma la persona. Pero eso va en dependencia, guarda cierta relatividad. Ahí entra la ley de la relatividad. Si yo me la puedo tomar hoy en la mañana y la tengo normal y guardo con mi nutriólogo, mi nutricionista o con mi médico que me mandó mi dieta acorde, yo puedo manejarla de la mejor manera y hacerla interdiaria. ¿Ok? Pero tengo por acá otra pregunta de la señora Sánchez. Ella dice, Ajá. cuando una persona tiene 15 años tomando un tratamiento para el azúcar, ¿cuál sería el valor real de la glicemia? Ok. O sea, los años no me van a marcar una diferencia independientemente, no me van a decir, bueno, tengo 30 años, la glicemia la debo tener, un ejemplo, en el caso de gramos decilitro, en 75, o en gramos en milimol por litro, en 5.1. No, eso guarda cierta relatividad. Hay pacientes que tienen 25 años con diabetes y sus niveles están normales. Claro, ciertas crisis se descompensan en hiperglicemia por alguna transgresión dietética. Pero eso va en dependencia. Perdón, si yo tengo un buen control y tengo un buen tratamiento, yo no voy a tener problemas con el azúcar. Manejo mi buen estado nutricional y mi tratamiento acorde. Los años no me van a decir cuánto debo tener o cuánto no debo tener. Sencillamente lo que me va a decir es la eficacia de cómo yo asuma la enfermedad y cómo yo controle mi tratamiento y controle mi dieta. Espero haberles respondido de la mejor manera, pues, y sacarlos de la Tengo duda. por acá tengo otra pregunta del señor Miguel. Él dice, el uso frecuente de la metformina puede dañar el hígado.
No, realmente el medicamento no es hepatotóxico, perdón. Lo que pasa es que mayormente este tipo de medicamentos nos va a regular las grasas también, ¿ok? Mayormente por eso es que a veces hay personas obesas que sin ser diabéticos se le puede indicar metformina, porque en un primer momento la metformina se utilizó para pacientes obesos. ¿Qué pasó? De que como me controló la obesidad y me controló los niveles de glucosa en sangre, se decidió darle la metformina como tratamiento. Se puede tomarse el tratamiento con su metformina, y de hecho la metformina es uno de los medicamentos más nobles, pero en altas dosis me puede generar hipoglicemia. Pero no, eso no, ningún tipo de problema, pues. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por haber respondido todas estas preguntas de nuestro público y por tu exposición. Hemos aprendido infinidad de cosas, desde un calzado Gracias. que tenemos que comprarlo y saber qué tipo de calzado tenemos que utilizar, especialmente la gente que tiene diabetes, hasta las prevenciones que debemos de tomar en nuestra vida cotidiana, especialmente la gente que tiene diabetes. Perfectamente. Sí, porque lo que pasa es que a veces hay esa cierta duda, y es cierto y es lógico. Si nos ponemos a analizarlo, eso es muy lógico y se los puedo asegurar que nos vamos a ir a casa o vamos a cocinar las amas de casa o todos los que estamos viendo este live, vamos a ver y vamos a decir, es verdad, el pie tiende a inflamarse. Usted no ve que cuando llega al trabajo, el hijo dice, mamá, tiene el pinchado. Por eso mismo. Entonces, mayormente, después de las 2 de la tarde, es que yo debo buscar la manera, porque entonces ya el pie se adapta a ese proceso inflamatorio, ese proceso ya está adaptado. Pero es diferente usar un calzado que me va a generar esta presión en el pie y entonces empieza la úlcera y ya llega el proceso de las macroangiopatías. Sí. Bueno, Pedro, gracias por toda esa información. Ahora seguimos con nuestro segundo Nada. panelista del día de hoy. Nuestro segundo panelista es el señor Romeo Quilaico, Jr. Él es enfermero especialista en heridas. Su tema es diabetes y cuidado de heridas. Cabe destacar que el señor Romeo está representando a la isla de Aruba, al Hospital Horacio Oduber, acá en la isla de Aruba, y a toda la colonia, tanto arubiana como filipina, a nivel internacional, señores. Bueno, los dejo en la compañía del señor Quilaquio, Romeo Quilaquio. Bonochi, Bonochi Romeo, Mopini. Torrende. Hello, Bonochi. Bonochi Torrende. En Maita di Bo, Ajá, oh, sí. a tal Horacio Oduber aquí en Aruba y colonia arubiano y filipino a nivel internacional. En Maita di Bonochi, Bo. Bonochi. Danke, senhora Majoris. Danke, Masha, danke. Tremendo apresentação, Dr. Pedro Manuel. Danke. Viaje más me quero agradecer e Fundação Venezolanos Unidos em Aruba. Masha, danke pa invitação. É honor, prazer para mim por apresentar tiki de meu trabalho na Aruba como enfermeiro especializado em cuidado de herida. De nos por papia interdia eigenlijk over de tema de diabetes e herida. Pero esse nos por hacer em outra ocasião. Pero awo que nos tenho hacer bom uso de tempo que nos tem, cortico, nos quer share com você e informação e nos expertise para e terreno que nos está papiando a noite. Dus Dr. Pedro Apapia Hopi de Malesa acaba de diabetes como Malesa. Me quero mais focus com cuido de pia, ora tem herida, que é importante de persona, paciente, ora está diabético com a herida. Pero para mim, me quero pôr tiki background of cifra ng que nos tem como reflexão para nossa comunidade. Dus, imagina cada 1.2 segundos, round mundo, persona ou paciente por haya herida chiquito. Ando cada 20 segundos, herida é por wado infectar e também depois por vira amputação. Dus, ita tragédia para nos família,
para nós e persona como paciente, para sobre ita afectar sua qualidade de sua vida, ita um impacto grande para nós família, anto eventualidade também tem um impacto riba nos finanças e seguro. Dus isso nos quer evitar para mais complicação, sobre nós quer ajudar a persona e paciente que está sofrendo de malesa de suco e também a complicação de herida, ou nos chama úlcera diabético. Dus na América, solamente na América, imagina tem 16% que tem diabetes, malesa diabetes ko por haya herida. Anto 13% de população ay por haya amputação. Desi itaong número ko por espantanos, sa ita hopi alto, en verdad. Pero ita complicação, ora gente ko ting diabetes, cuido no tabay mucho optimal of mucho adequado, ko después nang tahaya herida, después bira complicação. Tambi i World Health Organization a prognostica di año 2025 tabay ting 300 milyon hindi nang kulohaya i malesa di diabetes. Das imagina cuánto milyon hindi nang por sufre di malesa di haya komplikasyon di herida et tambi por perde ng pia. Dus nasa papya di i numero na of i-records na the World Health Organization ko aduna nos panos por refleka sinos po wak i-promise slides ita importante man ni Dr. Pedro a mention na neuropatia isita komplikasyon di malesa di diabetes. Dus engelo pa via di neuropatia hindi ng diabetiko nos pasyente ng tahaya herida of nos tayo lesion of ulcera chiquito. Dus pa via di neuropatia kung nang taperde sensasyon ng por haya dulo di pia, dulo di muskulo, anto perdido di sensasyon of sensitividad, isita causa kung nang taya herida. This is herida por forma na ipia di persona, di pasyente, pa sobra inotasintinada. Dus imagina si pasyente abisti sapato kuno ta adekwa. Mani Dr. Pedro Abisa, kung may tahaya hopi bong informasyon patur, pa hindi diabetiko miser kumpra ng sapato adekwa mas atardi. Iora ipia lo ahancha ka ba of ahincha ka ba. Iora isita size adekwa pa persona. Dus nunca busca of kumpra sapato mainda. Sobra bupia inda tamani normal. Anto después ora nang hincha anto bisti sapato chiquito y ora nang tayo presyon nang tayo blister blar asina lesion of ulcera por ocasiona pa hindi diabetiko. Okay, this ita importante pa hindi diabetiko kunusa ng istorya di malesa kwanto aya natin ning isuko ka ba tambi cuánto viaja ilaya herida and so forth effect también de tratamento si ita nos llama compliant todo eso está importante también ita importante pa un hindi diabetiko check supia tur dia anto nos llama cuido di pia ko ta importante ora buta un diabetiko dos prevention ta importante promebo por haya un herida ita importante pa persona pasyente haya bong cuido di pia. Dus isay tur planifica ko hindi nang hasta familia bang bisa no estado ting malesa diabetes. Buko mo yo familia Mr. Check ipia di pasyente tur dia. Das daily check-up di ipia ta importante. Anto pia sempre Mr. Bong laba ko awa normal, awa crunchy habong normal. This ita importante pa ipia di diabetiko tambe ta seko turora pasobra sinang tamuha entre di dede ng di pia tambe por bira moha. This is por haya herida chiquito. Dus amita bisa mi pasyente turora nunca po ni crema entre di dede ng pasobra nang bira moli mohado. Después ng por habli chiquito bira herida ng notasinti nada mes do di neuropathy. This
siguro ako ipia, ikuero de pia di hindi ng diabetiko, Mr. Taseco Torora. E também usa moisturizer, dus ikuero de pia, de persona, Mr. no mucho seco, no mucho moja tampoco. E nunca nos tenho bisa nos pasyenteng, nunca nang porka na ko pia bao. Kimen sing love, sing sapato adekwa. Dus na English nos tayo don't walk barefoot, sobre esse hopi peligroso. So nangayo ang prick, of nangayo ang pieda chiquito ko arrasca ng piena, no sinti nada mes do de neuropatia, de se está resulta bira ang herida. Dus nos ta evitase. E também mais possível nang tausa meia para proteger a piena, foral ora pasyente aktibo, takana, tur orador ya, e hindi na kita também nating aktibidad di tour dia, kung nantasin ng cos na kusina, hasi compras, ora nos hindi ng diabetiko. Y también regularmente chequear pia pa defecto y también ura i haya un herida chiquito ita importante pa di viaja by seka doktor di kas. Das iseta i proseso ko ta iprome stop ko i persona Mr. Hasi. Ora i haya un herida of ila sinti agustrain na pia na bay na a doktor di kas. Payora doktor di kas por hasi un referral of un follow-up pa un specialista. Sí, tan necesario. Pero para comenzar, el doctor de casting ko hasi un check di suko, check di ipia ng check ihirida kung grande ta, kung chiquito ita. Si busuwak ipia kit o pibia ulcera of lesion na tayo nang ta okasyonan na ipia mes na planter. Pasobra atrobi hindi nang notasinti nada. Dus ita importante pa persona ibay na sa doktor di kas. Dus ita importante kung ting i doktor di kas pa check anto check i medicamento di pasyente anto check unda precis herida okasyona itambe check quanto grado di herida ta a base di Wagner. Dus si mi mak dimension na Wagner grado 1 ta ainda ta un herida superficial ita un grado 2 i ulcera ta abaite na mas hundo di cuero, ita un grado 3 ora i herida haya infección, un absceso of infección de hueso, i grado 4 ora ting gangreno, i grado 5 isang mas extensivo ko ting infección, ko ita dibia resulta pa amputasyon. Dus isay nos ta evita pa llega i fasa of llega i estadio de i herida ora i pasyente diabetiko ta sufre malesa. E também tá importante para ora hindi ng kuta ting herida anto pa evita haya infeksyon. Ita importante pa nang mantene hemoglobina A1C ding sangar. Mister ta si persona ta 70 anya i habi 1AC mister ta 7%. Ese ta sangre mes ko ta ding sirkulasyon. Pero isangger na kota na yun, kung nos tayama blood glucose or nos check ko glucometro, resultado mister ta mantener na 4 pa 7 or ta na yun, anoche promena andrumis na que check na mister ta entre 7 pa 9. Sa trovi 4 pa 7 or na yun persona, anto regularmente anoche prome nang drumi, ng baydrumi mister ta entre 7 pa 9. Isita isuko kung nos tayama random check or mister check i-glucose. Pero atrobi me care emphasize ko habi 1AC mister ta 7%. Si persona ting mas edad 80, 85, habi 1AC mister ta at least 8%. Esa significa ko ipasyen ay no por haya mas komplikasyon, itambi isuko por word maniha, ora ihirida, chiquito of ang ulcera kuting no por bay mas komplika. Anto nos tambi ta identify of nos ta check bong kiko ta high risks
factors nos tabisa na English. High risk pa mention na si itini malesa mas ko aya ita sufri ang neuropatia kung anto biya ilaya hirida mani ma-mention na iting malesa di sirkulasyon kung tayo peripheral vascular disease na English of is arterial insufficiency anto tambi ta importante ko pa-check history da pasyente ita huma hopi anto si pasyente obese anto si ita sa insulina hawonos tabay papia mas di ora ipresyon nating hirida en verdad ora pasyenteng hirida dus nos tawag hopi pasyente na nos tayo ma-Wondon Poly ita ang klinika kung nos tawag diferente tipo de hirida dus mas ko 50% de populasyon kung nos tawag dia fo kung populasyon di Aruba nos tawag mas tanto hirida ng diabetiko of ang ulcera diabetiko relasyon na kusugo anto iresto ng di percentage ta diferente tipo mani infeksyon di operasyon infeksyon of herida di venosa insufficiency herida ng kota atipiko causa atipiko pero mas ko 50% kung nos tawag din klinika ta mas ulcera causa di diabetes nos tambi ta check ipromi informasyon nos ta check Doppler test, ABI, kota at atrial brachial index, kota importante. Nos ta check suko como ang informasyon basiko, historia di pasyente, medikamento, anto ora ulcera ting infeksyon, nos ting ang specialista na Wondon Poly, kota Cirujano General, Dr. Yuri Cáceres, ita nos jefe di Wondon Poly, itayo da nos amiko o team di Wondon Poly wak pasyente maniha hirida anto orating necesidad pasyente Mr. Wodo interna tas ipromes tapta pa evalua hirida si tratamento por yuda hirida panubay mas peor yanto infeksyon Mr. Bau control of por maniha infeksyon panubay mas profundo y ora nos tengo hasisay poliklinika. Pero ora un pasyente renta kung ulcera kuting Wagner ma-mention na 2, 3, mas trempang pasyente renta hospital, interna na hospital, mas miho, pa ibita hirida haya mas komplikasyon. Itambi nos meta pa prevenir pa un amputasyon. Das pa ikuido de hirida nos ting diferente tratamento kung nos tausa. Awin dia nos te hopi crema of kota traha di miel, honing na holandés. Dus ting crema kuno sta usa hopi pa ulcera anto itame honing natural dus hindi grande ng antes ta usa sa hopi mes kota kurang hirida. Honing mes ta antibacterial. Yung tami ta traha a base di konsepto di osmosis. Dus ta mesong konsepto nos ting crema ng nos ta usa. Dus nos tamiting prinsipyo ko kada pasyente, kada hirida ta diferente, ta otro. Das noong hirida mo porta meskos of igual. Das tambi at a base di compliance of pasyente kung itakwida sa mes, nos tawag tambi kung nos por optimaliza, ikuido. Tambi ita sempre importante kung sa trabaho mo ang interdisciplinary of multidisciplinaryo paasina no por bay nada rubes pa sobrabuting to cause ikuido ng como prioridad anto ting diferente sector of diferente specialismo ko por trata pasyente. This nos ma-mention na honing tambi nos ting collagenase of collagenase enzyme ointment pomada kunos ta usa pa ora ihirida ting menos infeksyon das irida ta un hundo profundo nos tapuno siya kombinasyon ko alginato tambi nos sa hopi di silver dressings ora ihirida ting infeksyon nos ta kombine junto ko izalf ng of pomada ko nos ting the sitting infeksyon nos ta trata infeksyon sample das ora ting infeksyon profundo dor ulcera ting infeksyon mas hundo ko cuero das imagina buting mo muskulo ng inervye ng
i-joints ng por word afektado infeksyon. Dus nos também tem interdisciplinar nos tem pupuni skakal ang internista di infeksiologo pa ayuda nos trata infeksyon. Anto lokal tratamiento pa infeksyon nos ta usa man ma-mention na honing ko ta antibacterial, nos ta usa zalf ng ko ta antibacterial of antibiotic. Anto nos ta make sure ko ting ang plan optimal nos ta cambia tratamento a base de herida kung ita reaksyon na. Dus nos da po ni ang krema pa herida pa kada rato nos ta cambia tambi no ta ang best practice. Dus nos ta ehwak kung iherida ti reaksyon na. Anto tambi si ta necessary nos ta hasi ang sharp debridement kemen nos ta raska herida ko kani sushi na cuero sushi nos ta raska po asina mo po stimula iherida pa binding proseso di sanasyon of the canazing. Nos tambi ta usa hopi aktivo di hospital Horacio Odeber, negative pressure wound therapy kunos taya maong maning vacuum of presyong negatibo ora ihirida ta wordo ora infeksyon na wordo maniha das ihirida ta mani hundo of mas profundo na ipia di persona nos ta poni imashing speciale ko ta presyong negatibo pa stimula ihirida maniha mas infeksyon lokal, stimula sirkulasyon lokal, e também desfez por hiena ko granulación. Ihirida por desfez bira stabil, e ora i pasyent ta mas stabil of optimal riba piso of ding iklinika e ora asinanos por manday pasyent kas ko atrobe follow up na wanopoli, follow up ko ng Dr. Dikas, também specialista ta trasita pa ng wak ihirida pa make sure isigura ko irida no por komplika. Pero atrobe imalesa diabetes ta asina komplika kung no sende ng of nos familya ng kuting diabetes ihirida. Ting biyaha ihirida por kura anto along the way atrobe ihirida por co-infection of atrobe por do di komplikasyon neuropatía ng por haya atrobe yung otro hirida no otropia. Das ita hopi challenging pa nos trabaho pa nos pasyent siguro pa nos pati medico pa mania ang herida pa nos tour trabajo junto tambi ko manima mention na multidisciplinary pa evita i persona perde sopia ando iseta nos mete ita un tragedia verdad pero tambi mitawaki como un oportunidad pa nos por ayuda y persona pa isigid viva su vida menos komplikasyon y por queda ko supia. Das iseta mi presentación avinochi anto mi quer just atrobi emphasize i palabra education, patient education, educanos pa siya ng kubong informasyon pasobra atrobe inos hindi ng of nos pasyente ng diabetiko ng compliance ita sempre ta un challenge of ita problematiko. Das nibo por papya ko ng milbiyaha buting ko kawon hasi ibisa ng ipapya ng iduna ng informasyon eduka ng kada bes. Pasobra tingbiano sende grani ng tambi talubida. Das ano stay pa yuda ng igiya ng pa ikuido pa ng kuida ng mes. Das umbiya mas isita mi presentasyon masyadangki pa busutur atensyon. Romeo, aquí, danke di brava presentación. Aquí me tiene un par de preguntas, por favor. Un dinan da mener Michael. Esta puntura amiga aquí nan tocante di un persona que está diabético o fumucha. ¿Está recomendable para cana pia abau? No. In general no más cana ko pia bob sobre pia sin proteksyon. Anto sita mucha verdad también ting suko. No tur hindi ng kusuko tambi porting komplikasyon di neuropatía. Pero pa mucha ng tamas grupo o populasyon mas aktibo, y mucha ng sinanghaya herida ko resulta taya infeksyon, das tambi por resulta como ang komplikasyon. Das preferable no. Miho ka na ko ang sapato of ang slop. Pakuida nos mucha ng. ¿Me contesta vos, sir? Isita pregunta, ¿no?
Sí. Aquí a mí tengo otra pregunta para vos. Esta bien por decir, Sí. Miner Bupo. Okay. Esta contrami, ora una persona tiene suco de sangre y tiene, era haya una herida a cualquier parte de su cuerpo. ¿Cuál color está alerta para tener extra atención arriba de su cuerpo? El color de herida na su cuerpo. Okay. Do si ulcera of iherida, opi diabetiko ng nanghirida tanapia. Dos pati arriba di pia of na parte abaw ko ta implantario. Si iherida ta kuralimpi i carnimes, que men ita curando. Pero si ikwero ran di iherida of ran di ulcera takura, isita significa ko ting proseso de infeksyon. Isita ang sinyal ko i-persona ay Mr. Baina Dr. Di Caspa, maniha infeksyon mas trempang, mas possible. Nota cura, nota ikwero sa ko po bira cura ko ta nifika infeksyon. Tambi por tahaya. Saka hulo estranyo, hulo fuerte, it o pibiyahin, ulcera na ko ta infekta ng tahaya pus. Kasi mabisa ko orating ong hirida, Mr. Check say, turdia sin falta, pabusa pa persona sa kung infeksyon kung leo ita. Opi bon. También me tiene aquí un saludo de Turbo Colegan de trabajo na Hospital Horacio Oduber, que está guapo vía Facebook en momento aquí. Nata Verdad, pa bien. Digo, exposición. masyadagi. Normalmente nang sa komita kanta mas fácil imbes di papia o asi un pracho. Das biaki mapapia, no canta. Dagi. Sí. Bueno, nos manda Romeo, danki de verdad para tu exposición que vos nos enseña hopi de lo cual está su en sangre. Danki de verdad por tu exposición. Masyadagi también de mi parte y saludos para tu riende. Para nosotros estaba un placer. También nos saluda danki a turnos panelistas, doctora Yuslavia Castro, doctora Evelina Nava, doctora Jenny Montiel, el doctor Pedro Quero y nos enfermero Romeo Quilaico Jr. También está Danki a nos productora Dayansi Bengal, a nuestro asistente de producción Segundo González. Y nos siguen aquí también una donación que nos estaba de una de nuestra fundación, para Fundación Can Lucer, de la doctora Evelina Nava, na punto fijo, Estado Falcón. Nos tiene donación aquí nada. No sabe tú Ana. Esta aquí está no donación a nombre de nuestra fundación. Esta aquí está no donación a nombre de nuestra fundación Venezolano Unida Aruba, Fundación Can Lucer, na punto fijo, Estado Falcón. A nombre de nosotros, como fundación. Bueno. Mita duna danki también a tu de pueblo de Aruba, tú eres nuestro seguidor a nivel internacional. Danki de verdad también nos está recordando su redena social a nivel internacional. Nos está en Instagram, @Fundación Venezolano Uni AUA. En Facebook nos está @Fundación Venezolanos Unidos en Aruba. En YouTube nos está Fundación Venezolanos Uni en Aruba. Nos tiene también un email, se llama fundación.venezolanosunidos@gmail.com. También nos tiene un cuenta bancario, na Aruba Bank, aquí en Aruba. A nombre de la Fundación Venezolana Unida Aruba. Da una cuenta comercial. El número está 60 10 75 01 90 AWG. También nos tiene GoFundMe, gente que no quiere depositar a nivel internacional, no por así. Nos páginas todos por una misma causa en GoFundMe. Danke de verdad a Turbo Sonan para el apoyo que nos haya de Bosonan. Infinitamente danke a Turcos Pompa Bosonan. Nos sigue con el siguiente conferencia el 1 de noviembre tocante lo que está cáncer. Danke de verdad para Turcos y especialmente para tu apoyo que nos estás allá. Por Bosonan como panelista aquí en Aruba y en exterior, y danke de verdad para Turcos, Masha danke, a los productores también, Dayansi Vengan, y a los asistentes de producción, Segundo González.
Danke, a nombre de mí, personalmente, mi nombre es Marjorie Medina, mi estaba anfitrión de Bolsonaro a nivel de conferencia de diabetes. Masha danke, danke para tu cosa. De otra ocasión, danke.